Buenos días con todos, vamos a continuar el curso de física con la segunda condición de equilibrio. Vendría a ser la parte estática, ¿no? En esta sección vamos a tratar los casos en los cuales el movimiento de los cuerpos está relacionado con el movimiento de rotación, ¿ya? Lo que es el momento de una fuerza, ¿ya? La notación es M, ¿no? Momento de una fuerza F, ¿ya? Es una magnitud física vectorial que cuantifica la intensidad con que una fuerza causa o tiende a girar un cuerpo respecto a un determinado punto, ¿ya? Imaginemos acá tenemos una barra, ¿ya? Cuya está, digamos, con una bisagra, ¿no? Empotrada en la pared, ¿ya? A esta bisagra le podemos llamar el punto O, que sería el punto de giro o centro de giro. También le llaman centro de origen, ¿ya? Esta barra tiene una distancia D hasta el punto de aplicación de la fuerza F, ¿ya? Digamos que esta es una fuerza F que está siendo aplicada justo en este punto de la barra, a una distancia D del centro de giro, ¿ya? Pero es una fuerza que va hacia arriba, perpendicular a la barra, ¿no? Formando 90 grados. Entonces, ¿cómo se calcula el momento? El momento dice que va a ser la fuerza F multiplicado por la distancia, o también se le llama brazo, ¿no? Que va desde el punto de la fuerza de aplicación del punto de la fuerza hacia el centro de giro, ¿ya? Perpendicular tiene que ser, ¿eh? Tanto la fuerza como la distancia tienen que formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces acá se llega a la conclusión de que el momento va a ser ese, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta fuerza cuando se aplica acá? Lo que va a hacer es que esta barra empieza a girar, ¿no? Es como que tú empujas y como está, digamos, empotrada acá, entonces esto lo que va a hacer es girar, ¿no? Como está empujando hacia arriba la fuerza, esta barra va a girar ¿en qué sentido? Mira, en el sentido antihorario, ¿no? O sea que a las agujas del reloj se le dice el sentido horario, ¿no? Normalmente como avanzan las agujas del reloj. Antihorario sería en el sentido opuesto, ¿no? O sea, si yo empujo la barra hacia arriba con una fuerza, esto va a girar en este sentido, ¿no? Que sería el sentido antihorario, ¿no? ¿Ya? Y esta es la fórmula para hallar el momento de una fuerza respecto a un centro de giro O, en este caso O, ¿ya? El centro de giro sería la bisagra. Acá tenemos que MO es el momento de una fuerza respecto al centro de origen y su unidad es Newton por metro, ¿ya? La fuerza perpendicular siempre va a ser Newton y la distancia en metros, ¿no? Dice, caso especial, ¿no? Cuando una fuerza actúa sobre el punto de giro O si la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro, el momento va a ser siempre cero. Mira, tenemos dos casos: cuando la fuerza justo pasa o está siendo aplicada, mejor dicho, en el punto O sea, en el centro de giro, justo en la bisagra. Si tú aplicas una fuerza justo en la bisagra, nunca vas a generar un momento, nunca vas a generar un giro, la barra nunca giraría, ¿ya? Entonces, por eso que el momento de esa fuerza va a ser cero. Y también, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza en un punto que donde su digamos, prolongación de esa fuerza justo pasa por el centro de giro que es O, ¿no? Su punto de aplicación justo pasa por ahí, ¿no? Entonces también la fuerza va a ser, el momento de esa fuerza va a ser cero, ¿ya? En estos dos casos, ¿ya? Vamos por acá. Recuerda lo siguiente, ¿no? Rotación sentido horario, ¿no? Mira que tenemos una barra empotrada nuevamente en el techo. Este sería mi centro de giro O, esta sería la distancia de la barra, la longitud de la barra D, y acá se está aplicando una fuerza justo en el extremo, perpendicular a la barra, ¿no? Se está aplicando una fuerza, y como yo aplico una fuerza, ¿qué va a hacer la barra? La barra va a girar, pues, ¿no? ¿Va a girar en qué sentido? En el sentido horario, significa que sigue el sentido de las agujas del reloj. Y si rota en el sentido horario, el momento va a ser negativo, ¿ya? O sea, yo multiplicaría la fuerza por la distancia, me da el momento, fuerza por distancia, pero le pongo el signo menos porque es sentido horario. Y ahora, ¿qué pasaría si la fuerza no está aplicada en este sentido, en sentido contrario? Mira, acá era hacia la izquierda, que va a ser hacia la derecha. La misma distancia de la barra, no la misma barra. El momento, cuando yo empuje con esta fuerza, aplico al extremo, voy a hacer que esta barra gire ¿en qué sentido? En sentido antihorario. Y cuando rota en sentido antihorario, el momento va a ser positivo. Sería fuerza por distancia, pero con signo más, ¿ya? Entonces tenemos que tener presente eso. Cuando gire de manera horaria, siempre el momento va a ser negativo. Y cuando gire en sentido antihorario, siempre va a ser positivo el momento. Vamos a la segunda condición de equilibrio, ¿no? Tenemos acá una barra donde está siendo aplicada 4 fuerzas en diferentes direcciones. El momento resultante respecto al punto de origen O va a ser la suma de todos los momentos de F1 más el momento de F2 más el momento de F3 más el momento de F4, ¿ya? Ahora, se cumple también que la suma de los 4 momentos tiene que ser 0, ¿ya? Por eso dice la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de giro va a ser 0, ¿ya? Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Vamos al ejercicio 1, me dice lo siguiente:
Calcule el momento producido por la fuerza F igual a 13 Newton respecto al punto C. Acá está el punto C, que es la bisagra. Esta es la barra, tiene dos longitudes, 4 metros y 2 metros. Bueno, en realidad la barra mide 6 metros, ¿no? Solamente que a 4 metros de la barra se está aplicando una fuerza F. ¿De cuánto? De 13 Newton. ¿Qué es lo que hacemos acá? Miren. Primero tenemos que, como me dice que la fuerza es 13 Newton y tenemos que hallar el momento de esta fuerza, solamente tengo que multiplicar la fuerza por la distancia hacia el centro de giro. O sea, sería esta fuerza que es 13 multiplicado por 4 metros, ¿no? O sea, 13 por 4, pero hay que saber en qué sentido está girando, ¿no? Mira, ¿qué pasa si yo aplico esta fuerza? Mira, vamos a probar con esta barrita. Si yo empujo la barra de arriba hacia abajo, voy a hacer que esta barra va a girar así, mira, ¿no? Giraría así. ¿Y en qué sentido es este? En el sentido horario o antihorario. ¿En qué sentido está girando? En sentido horario, ¿cierto? Como las agujas del reloj. Entonces, ¿qué significa? Que yo al aplicar esa fuerza estoy haciendo que la barra gire en sentido horario. Por lo tanto, le puedo poner acá, ¿no? Le puedo poner acá que gira en sentido horario, ¿no? Entonces ponemos por acá, gira en sentido horario, esta fuerza, ¿no? Ahora, si gira en sentido horario, el momento va a ser negativo, ¿no? Entonces yo pondría mi fórmula, mi ecuación, pondría así, ¿no? El momento de la fuerza F respecto al punto C, en este caso, ¿no? El centro de giro va a ser menos F por la distancia. Reemplazo los datos, sería menos 13 por 4, porque la distancia de F hacia el centro de giro es 4 metros nada más. Entonces mi respuesta sería el valor de 52 Newton por metro, que es la unidad de momento, ¿ya? Listo, seguimos por acá. Problema 2 me dice calcule el momento resultante con respecto a O de las fuerzas indicadas, ¿no? Mira, acá tenemos el gráfico del problema. Tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿ya? A ver, la fuerza 1, que es 20 Newton, podemos hallar su momento respecto al AO, ¿no? Que es el centro de giro, pero ¿cuál sería su valor de giro? ¿Horario o antihorario? Eso es lo que tenemos que determinar, ¿no? Si es horario o es antihorario, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podríamos decir ahí? Sería, ¿qué giro? ¿Antihorario o horario? Date cuenta, mira, si yo empujo esta barra con esta fuerza, voy a hacer que esto gire en qué sentido, mira, gira así, ¿no? Gira en sentido horario, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, mira, analiza la fuerza 2. Si yo empujo hacia arriba, ¿no? Voy a hacer que, respecto a este centro, voy a hacer que la barra gire en qué sentido, anti-horario, ¿no es cierto? Si yo aplico la fuerza 3 acá en este extremo, lo empujo hacia abajo, entonces la barra va a girar en qué sentido, horario nuevamente, ¿no es cierto? En sentido horario. Y la fuerza 4 está siendo aplicada en el extremo de la barra, pero mira por dónde pasa. Si yo prolongo este punto de aplicación, la cabeza de flecha lo prolongo, va a pasar justo por el centro O, que es el centro de giro. Entonces acá tenemos lo siguiente: esta fuerza va a generar un movimiento un movimiento que es horario, ¿no? Horario, ¿no? Ponemos acá entonces horario, ¿no? Por acá también tenemos que decir que es horario, ¿no? Esta fuerza F3, ¿no? ¿Ya? Esta fuerza es horario, ¿no? Vamos a ponerlo por acá mejor así. Y por acá tenemos esta fuerza que ejerce el sentido. ¿Qué sentido es este? Antihorario, ¿no? Hemos dicho que este es antihorario, ¿no? Y esta fuerza de acá, como va justo pasa prolongando la punto de aplicación por el punto O, que es el centro de giro, no va a realizar momento, ¿no? No realiza momento, lo tacho nada más, ¿ya? Ahora sí, ya hemos graficado esto, podemos calcular el momento resultante, que es la suma de todos los momentos, ¿no? Aplicamos la ecuación. La suma del momento resultante va a ser la suma de los momentos de F1, F2, F3 y F4. Pero ya hemos dicho que F4 no realiza momento, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto lo tachamos. Me queda la suma algebraica de estos tres. A ver, hemos dicho que el momento de la fuerza F1 va a ser negativo, ¿no? Porque es horario, ¿no? Entonces sería menos F1 por la distancia hacia O, que sería 1 metro, ¿no? F1 por 1, menos F1 por 1. La fuerza 2 es antihorario, por lo tanto, realiza trabajo positivo. Sería más F2 por la distancia, que sería desde este punto de aplicación hacia el centro de giro O, que sería 2 más 1, 3 metros, ¿no? Por eso más F2 por 3. Y el momento resultante de F3, estaríamos por acá, es horario, por lo tanto es negativo. Pero su distancia sería 4 más 2 más 1, 7. Sería menos F3 por 7, ¿no? Reemplazamos ahora los valores de F1, F2 y F3.
Sería así. Tendríamos lo siguiente, menos 20 más 80 por 3, menos 10 por 7, ¿no? Finalmente, resuelvo las multiplicaciones y el valor del momento resultante, que sería 150 newton por metro, ¿ya? ¿Listo? Y de esa manera hemos resuelto este ejercicio, ¿ya? Seguimos por acá. Problema número 3 me dice calcule el peso del bloque Q, ¿no? El peso de acá. El peso del bloque Q, podemos graficar acá, el peso estaría por acá, ¿no? Una flechita hacia abajo, ¿no? Tenemos que calcular eso. A ver, y me dicen que para que el sistema se encuentre en equilibrio, ¿no? El bloque R pesa 60 newton y la barra es sin gravedad. O sea, esta barra de acá no tiene peso. Cuando dice que es sin gravedad, esta barra no tiene peso. Pero el bloque R sí pesa 60 newton, ¿no? Entonces tenemos que poner acá el valor de R, ¿no? Que sería 60 newton, ¿no? Ponemos por acá. ¿Qué más? La barra no tiene peso. Sin embargo, acá hay una cuerda, ¿no? Que está sosteniendo la barra, ¿no? Podemos poner acá la tensión, ¿no? Bueno, no me piden hallar, pero vamos a dibujarlo igual, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más? Ya, listo. Acá podemos aplicar la segunda condición de equilibrio de esta manera. Mira. Yo quiero hallar cuánto pesa Q, ¿no? Conozco el peso de R. Y acá tengo un punto donde se está sosteniendo la barra, que es la cuerda, ¿no? Que le puedo llamar el punto O, ¿no? Entonces yo puedo hallar el momento, la sumatoria de momentos respecto a este punto O, ¿no? Tengo dos fuerzas, que es la fuerza Q, del peso Q, y la fuerza que realiza el peso de R, ¿no? Y también tengo la tensión, que es una fuerza más, pero esta fuerza no va a realizar momento respecto a O, ¿no? ¿Por qué? Porque justo pasa por O, ¿no? Justo pasa por O. Por lo tanto, esta tensión no realiza momento. Serían solamente estas dos fuerzas, el peso de Q y el peso de R, ¿no? Ahora vamos a ver en qué sentido se gira, ¿no? Por ejemplo, Q, ¿en qué sentido giraría? Si empuja hacia abajo, va a hacer que esta barra gire en sentido antihorario, ¿no? Entonces ponemos acá antihorario, ¿ya? Y la barra R, si empuja por acá, va a hacer que la barra gire en qué sentido, mira, en sentido horario, ¿no? Entonces pongo por acá el sentido que va a girar la barra, va a ser en sentido, ¿no? Perdón, por acá, ¿no? En sentido horario, ¿no? Ahora sí, vamos a aplicar la sumatoria de momentos respecto al centro O, ¿no? Que está por acá. Aplicamos, tenemos lo siguiente. Digo, momento de O de Q respecto a O, más el momento de 60, que es el peso de R, respecto al punto O, ¿no? Eso tiene que ser 0, ¿no? Para que esté en equilibrio, ¿no? Entonces reemplazo acá, sería Q, que es la fuerza. Q es la fuerza multiplicado por la distancia. Como es antihorario, va a ser positivo, ¿no? Y acá sería 60, que es el peso de R multiplicado por su distancia hasta O, que es 4 metros, 60 por 4. Pero como es horario, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser el momento negativo, por eso pongo menos 60 por 4. Y esto es igual a 0, ¿no? Reemplazo acá los valores, tendría lo siguiente, ¿no? 3Q es igual a 240, por lo tanto despejo y el valor de Q me daría el valor de 80 newton. Y estaría resuelto el problema número 3, ¿correcto? Seguimos con el problema número 4. Me dice si la barra homogénea de 8 kilogramos se encuentra en equilibrio, determina el módulo de la tensión en A, ¿no? Acá, esta tensión, esta cuerda, ¿no? Esta barra entonces es homogénea. Y bueno, cuando es homogénea, significa que el centro de gravedad por donde va a pasar la fuerza de gravedad va a ser justo por la mitad de la barra. Ya, si te das cuenta, esta barra mide 6 metros, entonces la fuerza de gravedad va a pasar justo en el punto medio, que sería 3 metros hacia el, ¿no? 3 metros, ¿no? A cada lado, ¿no? Bueno, esa barra pesa 8 kilogramos, o sea que su peso sería 80 newton, ¿no? Determina el módulo de la tensión en A. Hay una cuerda que sostiene también la barra, ¿no? Y me piden la tensión en este punto, ¿no? Esta cuerda. El bloque tiene una masa de 5 kilogramos, pero que hay un bloque, mira, en el extremo de la derecha hay un bloque de 5 kilogramos de masa. Y me dicen que la cuerda es ideal, o sea que la cuerda no tiene peso, ¿no? Solamente hay una tensión, ¿no? No se considera el peso de la cuerda, sino la tensión, ¿no? ¿Ya? Y me dan el ángulo que forma con la vertical, ¿no? Esta tensión, ¿ya? Bueno, primero graficamos la tensión, pues, ¿no? La tensión se graficaría así, ¿no? En este sentido, ¿no? Y por acá ponemos la letra T de la tensión, que es lo que nos piden calcular. Ahora, si esta tensión es en diagonal, siempre tienes que descomponerla en una vertical y una horizontal, ¿no? Voy a descomponerlo primero en la vertical, que sería T coseno de 37, ¿correcto? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora faltaría en la horizontal, ¿no? La tensión, esta es la tensión en el eje Y, faltaría la tensión en el eje X. No la he hecho porque, mira, esta tensión en el eje X, ¿por dónde va a pasar? Justo
por el punto de aplicación, el centro de giro que se encuentra acá donde está la bisagra, entonces no va a ejercer ningún momento, por lo tanto no es necesario graficarla, ¿ya? Ahora, te mencioné que la barra es homogénea y pesa y tiene una masa de 8 kilogramos, pero cuando es homogénea significa que el centro de gravedad se encuentra en la mitad, ¿no? Entonces voy a graficar por acá la fuerza de gravedad justo en la mitad. Mira, si acá hay 2 metros, si acá hay 4, entonces más o menos consideramos por acá la fuerza de gravedad, ¿ya? ¿Y cuánto sería? 80 newton. Le pongo 80 nada más, ¿ya? Ya saben que es 80 newton, porque la masa es 8 kilogramos, la barra entonces pesará 80 newton, ¿ya? Luego, ¿qué más vemos? Que hay un bloque acá al extremo que tiene una masa de 5 kilogramos, por lo tanto su peso, ¿no? Su peso será de 50 newton, ¿no? Su masa es 5, su peso será 50 newton. Listo. ¿Qué más vemos por acá en la gráfica? Ya me dicen que tengo que hallar la tensión, ¿no? Pero me doy cuenta que acá hay una bisagra en el medio, ¿no? Entonces puedo considerarla que sea mi centro de giro, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente, mira. Si el punto donde está aplicada la fuerza de gravedad, que es 80 newton, ¿no? Pasa por el punto medio de la barra, entonces yo podría decir, ¿no? Que aquí, este extremo, ¿no? Y este otro extremo, acá vamos a considerar entonces, ¿no? Vamos a mover un poquito más para acá, vamos a mover un poquito más para acá, ¿ya? Un poquito más para acá. Acá va a haber una longitud, ¿no? Mira, que se cumpliría que acá hay una longitud de ¿cuánto? De 3 metros, y acá a la derecha hay una longitud de 1 metro, ¿no? Porque mira, desde este extremo hasta este punto donde está la bisagra son 4 metros, pero ya te expliqué que el punto la fuerza de gravedad pasa por la mitad, justo 3 metros a la derecha, y de aquí hacia la izquierda tienen que ver también 3 metros. Mira, acá hay 1 y más 2 que hay acá, 3 metros, ¿no? Entonces estamos graficando eso. Ahora sí, consideramos entonces el momento o la sumatoria de momentos en el punto O, que asumiremos que es la bisagra que está en el medio, ¿ya? Que no está en el medio pero que se encuentra acá, ¿no? Como lo pueden apreciar. Entonces vamos a calcular los momentos, ¿no? Los momentos de cada fuerza. En este caso primero trabajamos con la tensión, mejor, primero trabajamos con la tensión. La tensión va a ejercer un momento, ¿en qué sentido? En el sentido antihorario o horario. Mira, si yo empujo hacia abajo, la barra va a girar así, en sentido anti-horario, ¿no? Esta tensión, T coseno 37, olvídate la tensión en diagonal, porque ya hemos hecho la descomposición. Esta tensión ya no, esta que está acá en la vertical, T coseno 37, va a ejercer un movimiento, digamos una rotación antihoraria, ¿no? Vamos acá, vamos con la fuerza de gravedad, que es 80. La fuerza de gravedad se empuja hacia abajo y como está girando respecto a este punto de centro, va a girar así, en sentido horario. Entonces podríamos poner acá que el centro que ejerce la fuerza de gravedad sería el sentido horario, ¿ya? Ahí está. Y faltaría la fuerza de 50, ¿no? La fuerza de 50 que ejercería un movimiento. Mira, si empuja hacia abajo va a ser en sentido horario, ¿no? La fuerza de 50, ¿ya? Ahí está, sentido horario. Vamos a poner por acá en sentido horario, ¿ya? Ahí, listo. Ahora sí, ya tenemos, ¿no? Los sentidos horario anterario de todas las fuerzas, ¿no? Que son 3, ¿no? T coseno 37, 80 newton que es la fuerza de gravedad y 50 que es la fuerza del bloque. Empezamos a trabajar, formamos nuestra ecuación. Sería el momento de la tensión coseno de 37 que está por acá respecto al punto de origen, el punto centro de giro, perdón, acá donde está la bisagra, más el momento de la fuerza de gravedad respecto al centro de giro, y más, acá faltaría el momento de 50, ¿no? Que tiene que ser 50, ¿no? Vamos a ver, un ratito. Ajá. Efectivamente acá es de 50, ¿ya? Que un error. Corregimos, acá sería el momento de la fuerza de 50, que es la masa del bloque, ¿no? Y empezamos a trabajar, ¿no? Sería, mira, la tensión coseno 37 para que llegue a la bisagra, ¿cuántos metros tiene que recorrer? 2 metros. Entonces sería tensión coseno 37 por 2 metros. Acá la fuerza de gravedad sería en sentido horario, pero cuando ese horario es negativo, sería menos 80 por 1, ¿no? Porque hay una distancia de 1 hasta que llegue al centro de giro, ¿no? Y también faltaría la masa del bloque, que su peso es 50, pero ¿cuál sería su brazo o su distancia hacia el centro de giro? Sería 3 más 1, 4 metros. Pero como ese horario es negativo, ¿no? Entonces me quedaría así, mira la ecuación me quedaría así, ¿no? T coseno 37 por 2, menos 80 por 1, menos 50 por 4, ¿no? Reemplazo los valores, resuelvo, me quedaría así.
¿no? Simplemente voy a despejar T, ¿no? Y llegaría a la respuesta, que sería el valor de 175 newton, ¿ya? Que sería la tensión en el punto A, que es lo que me piden hallar, ¿correcto? Pasamos entonces al problema número 5. Me dice: el sistema mostrado está en reposo. Determine la reacción en A. Considerar la masa de la barra 6 kilogramos. A ver, si el sistema está en reposo, no tiene movimiento, ¿no? Otra cosa, me da acá una masa, mira, encima de la barra hay una masa de 3 kilogramos, entonces puedo colocar acá su fuerza de gravedad, ¿no? Que sería 30 newton, ¿ya? Ahí colocamos esto, ¿ya? Mira, acá hay una reacción, ¿no? Acá hay dos cuñas que están sosteniendo la barra, ¿no? La primera es el punto A, y es lo que me piden hallar. Mira, la reacción en A, ¿no? Justo acá, le he llamado NA, ¿no? Reacción en el punto A, ¿ya? Y en el punto B también tengo una reacción NB, ¿ya? Porque acá también hay una cuña que sostiene la barra, ¿no? Ahora, me dicen que la barra es homogénea, significa que la fuerza de gravedad pasa por el punto medio de la barra. La barra tiene una longitud de 4B, ¿no? B más 2B más B, 4B. Por lo tanto, la fuerza de gravedad va a pasar por la mitad, ¿no? Más o menos aproximadamente por ahí. Ahora, si pasa por la mitad, significa que aquí a la izquierda hay 2B y a la derecha hay 2B. Pero mira, si aquí de B hacia el extremo tengo ya B, ¿cuánto valdría este lado que está por acá? Valdría B, no lo puedo colocar por acá, entonces mira, colocamos ahí. Esto vale B, ¿no? Este tramito, ¿ya? Desde la fuerza de gravedad hacia el punto B hay una distancia de B, ¿no? B más B, todo esto valdría 2B, ¿no? Y por lo tanto al otro extremo habría también una distancia que sería ¿cuánto? 2B, ¿no? Bueno, todo esto 2B, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 2B valdría, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos lo siguiente, ¿no? Colocamos por acá mejor, ¿no? ¿Ya? Ahí lo colocamos, ¿no? Mira, yo voy a calcular, lo que vamos a calcular acá es la sumatoria de momentos de las fuerzas, pero aplicadas a un centro de giro. Hay que seleccionar cuál es mi centro de giro, ¿no? Como me piden hallar la reacción en A, entonces esto no puedo anularlo. Yo anularía entonces la reacción en B, que es lo que no me piden, ¿no? Entonces esta fuerza la voy a anular y la voy a convertir en centro de giro, ¿ya? Le voy a llamar punto O. Entonces todas las fuerzas van a girar según este punto O, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicándose? Tengo la fuerza de reacción en A, tengo la fuerza del bloque de 3 kilogramos y tengo la fuerza de la barra, ¿no? La barra, ¿no? Entonces esas tres fuerzas van a girar respecto a este punto O, que es justo donde está la cuña B, ¿no? Ahora, obviamente esta reacción B no va a realizar momento porque justo está aplicada en el punto O, que estoy asumiendo yo, que estoy seleccionando yo, ¿no? Ya, ahora sí, voy a ver los giros, si son horarios o antihorarios. Por ejemplo, esta reacción en A, ¿no? Va hacia arriba, haría que la barra gire en este sentido, ¿no? En sentido horario, ¿no? Entonces coloco acá, sentido horario, ¿no? Por ejemplo, la masa de 3 kilogramos empuja hacia abajo, pero como estoy yendo respecto a O, esto que haría que gire en este sentido, en sentido antihorario. Entonces coloco acá en sentido antihorario. El peso, ¿no? Que es el peso de la barra, ¿no? Va a girar, empuja hacia abajo y haría que la barra gire en qué sentido, antihorario también, ¿no? Entonces pongo acá en sentido antihorario, ¿no? Entonces ya tengo los tres casos, ¿no? O antihorario, horario y antihorario. Simplemente ya escogimos el centro giro O y empiezo a trabajar, ¿no? Con mi ecuación, ¿no? Formo mi ecuación. Momento de NA de la reacción A más el momento de 30, que sería el peso del bloque, y más el momento de 60, que sería el peso de la barra, ¿no? Respecto a este punto O, ¿no? Ahora sí, reemplazo los datos. Acá sería, como es horario, sería menos NA por la distancia hasta el punto O. ¿Cuánto sería la distancia? Mira, todo esto vale 2B. Y más B sería 3B, ¿no? Menos NA por 3B. Ahora de la masa de 3 kilogramos sería 30, pero como es anterior es positivo, ¿no? Más 30 por la distancia que hay desde este punto hasta el punto O. Mira, si acá hay 2B y esto vale B, esto también valdría B. Entonces B más B sería 2B, ¿no? Sería 30 por 2B. Y más 60, que es el peso de la barra, multiplicado por su distancia hasta el punto O, que sería B, ¿no? Por eso sería 60 por B. Aquí rápidamente despejo, nada más, elimino B, ¿no? B se elimina. Me quedaría 120 igual a 3 NA, por lo tanto paso a dividir el 3 y encuentro el valor de NA, que sería la reacción en A, ¿no? Que sería el valor de 40 newton, ¿ya? Que es lo que me piden hallar la reacción en el punto A o en la cuña A, ¿ya? Entonces de esta manera pues hemos trabajado el día de hoy más que nada en lo que es la segunda condición de equilibrio, ¿no? Y está quedando una actividad pendiente para ustedes, ¿no? Nos vemos hasta la próxima clase, chicos, cuídense, chao.